Buenas tardes y bienvenidos a este seminario web de DECRA en el que hablaremos sobre causas más comunes que desembocan en una reacción runaway. Mi nombre es Claudia Pastor y seré la moderadora de este seminario web presentado por Richard Torres, consultor de seguridad de procesos de DECRA en España. Antes de dar paso a Richard, me gustaría recordarles que durante la primera parte de este seminario, todos los participantes están en modo silenciado y al final de la presentación tendremos un turno para preguntas y respuestas. Si les surge alguna pregunta o duda durante la presentación, también podrán reescribirla en la sección de preguntas del panel de control y trataremos de ir contestando o la abordaremos al final de la presentación. También recordarles que este seminario web está siendo grabado y en un día o dos recibirán un email con el link de la grabación. Adelante, Richard. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Claudia, por la introducción y bienvenidos a este webinar sobre las causas más comunes que pueden llevar a una reacción runaway. Espero que todos os encontréis bien de salud y estéis llevando esta complicada situación en la que nos encontramos lo mejor posible. Con este webinar intentaremos hacer una breve introducción sobre qué son las reacciones runaway, o también llamadas reacciones fuera de control, y ver cuáles son las principales causas o errores que hacen que se nos presenten en nuestros procesos. En primer lugar, me gustaría presentarme. Mi nombre es Richard Torres, yo soy consultor de seguridad de procesos especializado en seguridad de reacciones químicas. En DECRA Process Safety contamos con servicios de ensayos de laboratorio, también un servicio de consultoría sobre seguridad de procesos en general, tipo ATEX, HACCP, etcétera, y también información tanto abierta como in company sobre aspectos generales de la seguridad de procesos. Si queréis más información sobre cualquiera de estos servicios, podéis o bien visitar nuestra página web o podéis contactarme directamente a mí a través de mi dirección de mail que podéis ver en la pantalla, ¿vale? Que es richard.torres@decra.com. Este será más o menos un poco el contenido del webinar. Primero veremos un poco una base teórica de qué es una reacción runaway y cuándo puede producirse. Lo haremos de una forma muy sencilla, simplemente para tener conocimiento básico sobre este tipo de reacciones, ¿vale? Luego ya veremos algunos incidentes que han ocurrido a lo largo de la historia con este tipo de reacciones fuera de control. Luego veremos dos casos más en concreto, que será el incidente de laboratorios T2 en Estados Unidos y luego un incidente en el que nosotros realizamos la investigación del incidente nosotros mismos, ¿vale? Y analizaremos un poco cuáles fueron las causas, cuáles fueron las consecuencias y qué se podría haber hecho mejor en esos dos casos. Y con esto al final ya tendremos, digamos, una idea general de cuándo ocurren este tipo de incidentes con runaway y cuáles son las causas más comunes que nos llevan a ellos. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar con ¿qué es una reacción runaway? Pues una reacción runaway es una reacción que se ha descontrolado, ¿vale? Normalmente debido a que ha habido un fallo o una desviación en nuestro proceso, es decir, que el proceso no ha seguido sus especificaciones normales, ¿vale? Sus condiciones normales. Por ejemplo, que nos falle la refrigeración o que falle el agitador o que se produzca la adición más rápido de lo que nosotros la habíamos programado, es decir, si teníamos que realizar esa adición en 1 hora y de repente me cae toda la sustancia dentro del reactor de forma muy rápida, ¿vale? Todas esas desviaciones pueden hacer que mi proceso no vaya en sus condiciones normales, que haya una alteración del proceso, ¿vale? Este descontrol del proceso puede tener asociado un aumento de la temperatura y de la presión dentro de mi reactor, que si no lo evacúo adecuadamente, puede finalmente provocar una explosión del propio reactor, ¿vale? Bueno, ya hemos visto que entonces una reacción runaway es un aumento descontrolado de la temperatura y de la presión dentro del reactor. Vamos a ver ahora cómo se produce esta reacción descontrolada. Aquí podemos ver un gráfico en el que representamos la variación del calor respecto a la temperatura, ¿vale? El dQ partido de T en el eje Y, frente a la propia temperatura, ¿vale? Que sería este que tenemos aquí, que es el eje X. Aquí vamos a fijarnos principalmente en dos cosas. La primera será la producción de calor debido a nuestra reacción exotérmica, es decir, nuestra reacción genera un calor que nosotros tenemos que eliminar para mantener el proceso a una temperatura constante, es decir, la temperatura de proceso a la que yo quiero llevar a cabo esa reacción, ¿vale?
Y luego el otro parámetro que tenemos que fijarnos es ese sistema de eliminación de calor, que en nuestro caso sería el sistema de refrigeración. ¿Vale? Entonces, vamos a ver primero esta eliminación de calor. Sería esta línea verde que podéis ver en la imagen. Esta eliminación de calor viene determinada por la capacidad de nuestro sistema de refrigeración. Esto es directamente proporcional a dos cosas. La primera sería el área de intercambio de calor y la segunda sería la diferencia de temperatura, es decir, el delta T, entre el contenido del reactor y la temperatura de la camisa de refrigeración. ¿Vale? Aquí con lo que os tenéis que quedar un poco en mente es que esta eliminación de calor es una función lineal respecto a la temperatura. ¿Vale? Por el contrario, la generación de calor de nuestra reacción es una función exponencial de la temperatura. Es decir, a medida que aumenta la temperatura, se va generando más y más calor. ¿Vale? Nuestra reacción genera más y más calor. Entonces, por tanto, ¿cuándo ocurre una reacción runaway? Pues como podéis ver en la imagen, esto ocurre cuando la generación de calor es mayor a la eliminación de calor de la que disponemos en el reactor. ¿Vale? Esto suele ocurrir debido a una desviación o un fallo de las condiciones normales del proceso, como hemos visto. Esto puede ser que directamente, por ejemplo, nos falle nuestro sistema de refrigeración o que esta desviación del sistema haga que nuestro sistema de refrigeración se vea sobrepasado. ¿Vale? En ese momento en el que ya mi sistema no puede eliminar todo ese calor que se está generando, es cuando yo tengo un descontrol de la reacción. Aquí tendríamos una gráfica de cómo evolucionaría la reacción normal y cómo evolucionaría una reacción runaway. En la reacción normal vemos que comenzaríamos nuestro proceso aumentando la temperatura hasta llegar a la temperatura del proceso normal, ¿vale? Que es a la temperatura a la que nosotros queremos siempre realizar nuestro proceso, ¿vale? Y si todo va bien, seguiríamos lo que podéis ver, que es la línea discontinua, ¿vale? Una vez acabado el proceso, descendería la temperatura y habríamos acabado el proceso. Pero ahora veamos qué pasaría si perdiésemos la refrigeración durante el proceso o nuestro sistema de refrigeración se viese sobrepasado, ¿vale? Y no pudiésemos evacuar todo ese calor que se me está generando dentro del reactor debido a la reacción. ¿Vale? Vemos que esto provocaría un aumento de la temperatura del reactor y llegaríamos a lo que conocemos como MTSR, que es la máxima temperatura de síntesis de reacción. Este aumento de temperatura podría llevarnos a una reacción secundaria imprevista, por ejemplo, una descomposición, que puede ser mucho más severa y que podría provocarnos sobrepresiones altas dentro del reactor, ya fuese porque se están generando gases o porque la propia presión del vapor de la mezcla está creando esa sobrepresión. ¿Vale? Si esta sobrepresión no la evacuamos adecuadamente, esto podría provocar la explosión del reactor. Veamos ahora una serie de incidentes relacionados con este tipo de reacciones runaway. ¿Vale? Tendríamos primero el incidente de Pirna en Alemania en diciembre de 2014. ¿Vale? Aquí se trató de una explosión y un incendio. Esta explosión causó un muerto y varios heridos. ¿Vale? Luego, por ejemplo, otro incidente importante sería el de la planta de laboratorios T2, donde se produjo una explosión de un tanque que tenían y esta explosión causó la muerte de 4 personas y 30 heridos. ¿Vale? Justamente este es uno de los casos que estudiaremos ahora un poco más adelante para ver todas las causas y consecuencias que tuvo este incidente. Y luego, por último, por ejemplo, tendríamos otro incidente bastante importante, que es el de la empresa Sintron en Estados Unidos, donde hubo un muerto y 14 heridos. Un poco en general, en todos estos casos, la evolución descontrolada del calor dentro del reactor generó una sobrepresión que no se alivió adecuadamente, por lo que llevó al final a la explosión de este reactor. ¿Vale? Vamos a ver entonces ahora el primer caso, que es el incidente del laboratorio T2. Vamos a ver un pequeño vídeo donde podremos ver todo lo que son las causas y consecuencias de este incidente. ¿Vale? Este incidente fue investigado por la CBS, la CSB, que es un organismo de Estados Unidos que se dedica a la investigación de todo tipo de accidentes graves, ¿vale? Y hicieron un análisis bastante profundo de este incidente.
Como os comentaba, es un incidente que ocurrió en la planta de los laboratorios T2 en Jacksonville, Florida, en Estados Unidos. Y lo que ocurrió fue que explotó el reactor, lo que luego generó un incendio que no solo afectó a la propia planta, sino que afectó también a plantas vecinas, como podemos ver aquí en estos vídeos. ¿Vale? Vamos a ver ahora un poco el proceso que ellos llevaban a cabo dentro de ese reactor para ir un poco analizando todo lo que fueron las causas. ¿Vale? Entonces, esta empresa, Laboratorios T2, fabricaba un producto que se llamaba MCMT, que es un aditivo de gasolina en un reactor de 9.000 litros. ¿Vale? Aquí podemos ver un poco el esquema de este reactor. ¿Vale? Controlaban todo el proceso desde esta sala de control donde un operario tenía todo el control del proceso. Entonces, vamos a ver exactamente cómo funcionaba su proceso. Ellos cargaban los reactivos líquidos y el sodio metálico dentro del reactor, ¿vale? Ahí vemos cómo los cargan. Luego, posteriormente, calentaban e iniciaban la agitación, ¿vale? Con esto iniciaban su proceso. Esta reacción producía hidrógeno que se iba venteando a la atmósfera, ¿vale? Si podéis ver por ahí por la tubería cómo venteaban el hidrógeno que se iba formando. El operario empezaba la calefacción hasta llevarlo a unos 300 grados, ¿vale? 300 grados Fahrenheit, que esto en grados Celsius es aproximadamente unos 150 grados. Entonces, cuando llegaban a esos 300 grados, paraban ese sistema de calefacción y como la propia reacción era exotérmica, o sea, generaba calor ella misma, lo que dejaban era que se autocalentase hasta llegar más o menos aproximadamente a unos 360 grados Fahrenheit. ¿Vale? Aquí están dejando que la reacción se autocaliente hasta llegar a 360 grados. Cuando llegaban a esos 360 grados, iniciaban el sistema de refrigeración. ¿Vale? Al llegar a esa temperatura, empezaban a refrigerar para eliminar todo, digamos, el exceso de calor y mantener constante esos 360 grados, que era su temperatura de proceso. ¿Vale? Aquí podemos ver cómo el operador iba midiendo y cuando llegaba a 360 le daba al sistema de refrigeración para que empezase a funcionar y mantener esa temperatura. Pero claro, ¿qué ocurrió? Que hubo un fallo en el sistema de refrigeración. Hubo un bloqueo en la tubería, un fallo de válvula que hizo que ese sistema no funcionase correctamente. ¿Vale? Entonces, ¿qué empezó a ocurrir? Pues que todo ese calor que se estaba generando se estaba quedando en el interior del reactor, no se estaba eliminando. Los responsables evacuaron la zona por riesgo a un incendio. Ellos en ningún momento pensaron que se estaba desarrollando muchísima presión en el interior, sino que simplemente pensaron que iban a tener una fuga de los materiales que estaban en el interior, ¿vale? Que eso se iba a derramar en la zona y que ese derrame iba a iniciar un incendio. Entonces enviaron a que se evacuara toda la zona, pero en ningún momento pensaron que podrían tener esa explosión. ¿Vale? Mientras tanto, en el interior del reactor seguía aumentando tanto la presión como la temperatura, ¿vale? Por todo ese calor que se estaba acumulando y que no estábamos eliminando. Aumenta tanto la presión que hace que se rompa el disco de ruptura. Es decir, ellos tenían instalado este sistema, digamos, de venteo, este sistema de emergencia, que era un disco de ruptura, ¿vale? Se abre, empieza a evacuar una parte de esa presión que se estaba generando, pero como se verá a continuación, no era suficiente. Ese disco de ruptura no estaba bien calculado, ¿vale? Y era mucho mayor la presión que se estaba generando dentro del reactor que lo que este disco de ruptura podía aliviar, ¿vale? Entonces se abre el disco de ruptura, se ve cómo empieza a salir todo ese exceso de presión, pero no es suficiente y aún así explota el reactor. ¿Vale? Aquí podemos ver un vídeo de vigilancia desde una planta cercana en la que podéis ver que fue bastante grave la explosión, o sea, fue bastante severa. Luego de la explosión pues hubo un incendio en las inmediaciones. Como veremos, muchas partes del propio reactor acabaron a varios kilómetros de distancia.
hubieron unos 4 muertos y más o menos 30 heridos, no solo de la propia planta, sino también de las plantas vecinas. Como podéis ver, pues quedaron bastantes edificios destruidos y eso ya afectó también a los vecinos, no a la propia planta. Vamos a ver entonces ahora cuáles fueron un poco las causas de este incidente. T2, ¿vale? La empresa desarrolló su proceso, ¿vale? de este producto utilizando un reactor de 1 litro. Es decir, ellos primero lo estudiaron a nivel de laboratorio en un reactor relativamente pequeño, ¿vale? De 1 litro. Pero luego ampliaron directamente el proceso a un volumen de producción de un reactor de 2.500 galones, es decir, aproximadamente unos 9.000 litros. O sea que hicieron un salto de 1 litro a 9.000 litros. No hicieron ningún estudio de escalado, ningún, digamos, proceso de planta piloto para ver que efectivamente podían llevar a cabo ese proceso a nivel de planta con toda la seguridad que debería tener instalado todo el reactor para trabajar en un entorno seguro. ¿Vale? Eso ya fue un primer error, realizar ese escalado tan rápido sin una etapa intermedia. ¿Vale? No solo eso, sino que además, después de 41 lotes, ¿vale? Después de producir 41 veces este producto, la empresa decidió aumentar aún más el tamaño del lote. ¿Vale? Decidieron meter aún más materiales para producir aún más producto final. Y vieron que a medida que aumentaba la escala de reacción, es decir, a medida que querían fabricar más, el enfriamiento efectivo se hacía cada vez más difícil. Claro, no es igual de fácil enfriar algo en lo que solo tienes 1 litro que no cuando ya tienes 9.000 litros o cantidades mucho más grandes. ¿Vale? Durante 175 lotes de producción, la empresa experimentó problemas periódicos como aumentos inesperados de temperatura. Es decir, ellos empezaron a ver que de repente a veces tenían desviaciones, en el sentido que les costaba un poquito más refrigerar, ¿vale? Se les estaba yendo, digamos, tenían esas anormalidades en el proceso, pero como veremos ahora, nunca llegaron a investigar exactamente cuál era la causa de estos problemas, no se lo plantearon. Claro, esto también es otro error, porque puede que tú esta vez no te pase nada, que se te ha ido la temperatura un poquito, pero no pase nada. O sea, la semana siguiente te vuelve a pasar, quizá no pase nada, pero claro, si tú no sabes cuál es el fallo que estás teniendo, nadie te dice que dentro de un mes ese fallo pueda llegar a ser más catastrófico, ¿vale? Como es lo que les pasó a ellos. ¿Vale? Entonces, siempre hay que intentar investigar todas esas pequeñas desviaciones que tenemos en nuestro proceso, cuando vemos que nuestro proceso no está yendo de la forma en la que nosotros esperábamos que funcionase. ¿Vale? Además, otro motivo de este problema que tuvieron es que el reactor solo tenía un sistema de enfriamiento único, no tenían un sistema auxiliar o de respaldo, ¿vale? Entonces, en caso de que esto fallara, ya no podían refrigerar de ninguna otra forma. Entonces, cuando el sistema funcionó mal, no hubo ningún enfriamiento de respaldo para poder controlar esa reacción que se estaba teniendo ahí dentro. Entonces, claro, al final tuvieron esta explosión del tanque. Vamos a ver entonces ahora un poco lo que hemos visto en el vídeo, ¿vale? De cuáles han sido un poco las causas de este incidente, ¿vale? Sabemos que producían un aditivo de gasolina, ¿vale? MCMT. Después de varios ciclos de producción decidieron aumentar la producción en 1/3. Falló el sistema de refrigeración. Tenían sistemas de seguridad, pero eran insuficientes o inadecuados, ¿vale? Como hemos visto, sí que tenían instalado ese disco de ruptura, pero claramente no fue suficiente. Y esto lo que nos lleva es a que esa sobrepresión dentro del reactor finalmente acabó en explosión, ¿vale? Dejando 4 muertos y más de 30 heridos. Entonces, ¿cuáles podemos identificar un poco como cuáles son las causas del incidente? Pues para empezar, que los técnicos y los operarios no sabían los riesgos de una reacción runaway del proceso, ¿vale? Como hemos visto en el vídeo, cuando empezó todo el incidente, lo que ellos creían era que se iba a producir un incendio. No eran conscientes de todo ese calor que se estaba generando dentro y que ese calor estaba produciendo una sobrepresión muy grande dentro del reactor.
¿vale? Ellos en todo momento pensaban era que iban a tener una fuga y que esa fuga llevaría a un incendio, pero no se les pasó por la cabeza que fuesen a tener una explosión del propio reactor. Luego, otro problema, otra causa del incidente es que decidieron aumentar la producción sin una correcta gestión del cambio. Es decir, no se plantearon que ese cambio de proceso que estaban haciendo, ¿qué implicaría? Saber si todas esas medidas que ellos habían pensado en un principio, ¿vale? Ya sea el propio sistema de refrigeración, el disco de ruptura, si seguían siendo válidos para esas nuevas condiciones del proceso, ¿vale? Entonces, siempre es muy importante realizar una buena gestión del cambio, ver si yo he variado algo en mi proceso, si todo mi entorno sigue siendo seguro con esas nuevas condiciones. Luego, la causa directa del incidente es el fallo de refrigeración, ¿vale? Que no tenían sistema de refrigeración auxiliar. Luego, otra causa del incidente es que el sistema de venteo, en este caso el disco de ruptura, era inadecuado para aliviar la sobrepresión, ¿vale? Imaginaos que hubiesen tenido la runaway, pero ese disco de ruptura hubiese sido adecuado, no hubiesen tenido ningún tipo de incidente, porque si hubiese abierto el disco de ruptura, si hubiese expulsado toda esa sobrepresión y en ningún momento el reactor se hubiese explotado, ¿vale? Porque evacuamos adecuadamente esa sobrepresión. Pero claro, para hacerlo adecuadamente tenemos que saber cuál es el tamaño de disco de ruptura que yo tengo que tener. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Pues haciendo lo que llamamos la validación del sistema de venteo. Es decir, saber qué tamaño sería el adecuado para evacuar toda esa sobrepresión que se me está generando en este escenario de fallo. ¿Vale? ¿Y cómo podemos hacer esta validación del sistema de venteo? Pues saber, digamos, cuáles son las presiones y las temperaturas máximas que se alcanzan durante ese escenario de fallo. ¿Vale? Y no solo saber cuáles son las temperaturas y la presión máxima, sino también saber a qué velocidad o cuáles son los incrementos a los que se producen estos aumentos de temperatura y presión. ¿Vale? Todo eso es lo que llamamos la caracterización de la reacción runaway. Esto se realiza con ensayos específicos, ¿vale? Que son calorimetrías adiabáticas, que lo que hacen es simular de forma muy precisa y muy fiel lo que pasaría en nuestro reactor de planta. ¿Vale? Entonces ya con todos esos datos que tendríamos, tanto de temperatura como de presión como de incrementos, con eso podríamos aplicar un método de cálculo específico, ¿vale? Para saber cuál sería el tamaño del disco de ruptura o válvula de seguridad o PSV que yo tendría que tener instalado en mi reactor para poder evacuar esa sobrepresión, ¿vale? Vamos a ver ahora un segundo caso, ¿vale? Que es una planta que fabricaba acetato de potasio. Este es un incidente en el que nosotros mismos hicimos la investigación del incidente hace unos 3 o 4 años, ¿vale? Era un proceso bastante simple, donde cargaban hidróxido de potasio acuoso dentro del reactor, calentaban a unos 80 grados y luego añadían ácido acético y agitaban. ¿Vale? Aquí, ¿qué problema tuvieron? Que se les paró el agitador. De repente estaban funcionando, el agitador dejó de funcionar y la empresa, para no dejar de producir, lo que decidió es utilizar este sistema de recirculación que tenían para intentar agitar todo lo que había en el reactor con esta línea de recirculación mientras intentaban solucionar el problema del agitador, ¿vale? Para luego volver a ponerlo en marcha. ¿Qué pasó? Que en el momento en el que solucionaron el problema y pusieron el agitador en marcha, tuvieron una reacción muy violenta, ¿vale? Se les abrió el venteo, ¿vale? Que era un venteo de un disco de ruptura de 2 pulgadas, pero no solo eso, se les abrió también toda la boca de inspección, ¿vale? La boca de hombre, y gran parte del contenido que estaba dentro del reactor acabó derramado por las inmediaciones y claro, aquí gracias a Dios no hubo ningún muerto, ningún herido, pero sí que tuvieron un susto muy grande, ¿vale? Porque claro, al final no te llega a explotar el reactor, pero que te salte la boca de hombre, pues puede llegar a ser peligroso y sobre todo que todo ese contenido se derrame alrededor, pues puede crear luego situaciones peligrosas. Entonces nos llamaron a nosotros para realizar la investigación del incidente y nosotros decidimos hacer una serie de cosas. Primero, determinar el calor de reacción, ¿vale? Ver exactamente
cuál era ese calor que estaba desarrollando esa reacción para saber si generaba mucho calor, si generaba poco, un poco ver toda la química de este proceso. Luego también decidimos estudiar el mal funcionamiento de forma diabática, es decir, simular en laboratorio este fallo que ellos habían tenido de parada de agitador y rearme de agitador para ver qué es lo que había pasado en el interior de ese reactor, qué presiones se habían alcanzado, qué temperaturas, etcétera. Cuando ya tuvimos estos datos, realizamos lo que fue el cálculo del área de venteo, es decir, cuál hubiese sido el tamaño del disco adecuado para ventear toda esa presión que se había generado en el interior, ¿vale? Y a partir de ahí ya les hicimos una serie de recomendaciones para que creasen la base de seguridad de su proceso. Entonces, con el primer ensayo, que fue una calorimetría de reacción, vimos cuál era el calor de reacción de este proceso y vimos que era de 64 kJ/mol. Esto no es una generación de calor muy grande, de hecho es bastante moderada, o sea que no era un proceso ni muy peligroso ni nada, ¿vale? Luego también vimos que haciendo este proceso a 20 grados solo se tenía una acumulación de un 4%, es decir, el proceso era bastante rápido, yo no estaba acumulando materiales dentro. Ellos, si os acordáis, realizaban el proceso a 80 grados. Cuando les preguntamos por qué lo hacían a 80 grados, nos dijeron que era porque o sea, la hoja de proceso ya les había venido así y que ellos creían que era seguramente a que si se realizaba a una temperatura menor, el proceso iba a ser muy lento y se iba a tener mucha acumulación dentro del reactor, ¿vale? Mucha acumulación de materiales. Nosotros hicimos unas pruebas, ¿vale? A 20 grados y vimos que, vale, sí que había un poquito de acumulación, pero era bastante baja, ¿vale? Un 4%. Esto luego lo tendremos que tener en cuenta porque una de las recomendaciones que se les dio es, si podemos realizar este proceso y vemos que tanto el producto obtenido es el que queremos como que la velocidad a la que se está realizando es bastante buena, no estamos teniendo acumulación ni nada, si podemos realizar el proceso a 20 grados, siempre va a ser mucho mejor que realizarlo a 80 grados, ¿vale? Porque vamos a estar lo más lejos posible de todas luego temperaturas límite que no queremos nunca alcanzar, que serían temperaturas de descomposición, temperaturas de reacciones secundarias, ¿vale? Entonces, en general, si puedo realizar mi proceso a una temperatura más baja, siempre lo intentaré hacer, ¿vale? Luego, haciendo la calorimetría diabática para simular exactamente el fallo que ellos habían tenido con el agitador, se vio que en el momento de rearmar el agitador, tenían una reacción muy violenta, ¿vale? Como podéis ver aquí, aumentaba tanto la temperatura como la presión de forma muy severa, muy rápida, ¿vale? Con todos estos datos, aplicando un método que es específico para reacciones runaway, cuando queremos hacer lo que es el dimensionamiento de venteo, ¿vale? Que se llama el método Dyers, vimos que el diámetro de ese disco de ruptura tendría que haber sido de 105 pulgadas. Si os acordáis, ellos tenían instalado un disco de 2 pulgadas, que claramente era insuficiente. ¿Vale? Entonces, podemos ver que este incidente fue causado primero porque no consideraron que el ácido acético tiene una densidad menor. Es decir, cuando se les paró el agitador y decidieron hacerlo con la recirculación, esa recirculación no estaba agitando lo suficientemente bien y lo que se estaba teniendo era una separación de fases. ¿Vale? Entonces, en el momento en el que volvieron a arrancar el agitador, se mezcló todo de golpe y tuvieron esta reacción violenta. ¿Vale? Entonces, ¿qué recomendaciones les dimos nosotros para el futuro, para realizar este proceso de una forma segura? Pues primero, realizar la reacción a 20 grados, ¿vale? Que con eso ya conseguimos lo que llamamos seguridad inherente. Es decir, si la podemos hacer a 20 grados en lugar de 80, siempre va a ser mejor, ¿vale? Y luego, otra recomendación muy importante y que se suele dar mucho es enclavar las bombas de alimentación con el agitador. Es decir, a mí en el momento en el que el agitador se me pare, ya sea por un fallo, por lo que sea, que las bombas de alimentación dejen de meter material, ¿vale? Si en este caso, si hubiese cortado esa bomba de alimentación, yo hubiese dejado de añadir ácido acético y no hubiese tenido ningún tipo de runaway, porque dentro de mi reactor no habría materiales suficientes como para desarrollar toda esa reacción. ¿Vale? Entonces, ¿cuál sería la lección extraída de este caso?
pues que incluso una reacción muy básica como puede ser esta, puede ser peligrosa si no es tratada, digamos, convenientemente. Bueno, pues entonces podríamos ya decir cuáles son un poco las causas más comunes que pueden llevar a una runaway. La primera sería los cambios de proceso que no son evaluados correctamente. Es decir, por ejemplo, si yo cambio uno de mis reactivos principales, si cambio la temperatura de mi proceso, si cambio el tiempo de adición, etcétera. Todos esos cambios, ¿vale? Yo tengo que asegurarme de ver en qué afectan, sobre todo a mis medidas de seguridad, para saber vale, pues este disco de ruptura sigue siendo válido o este enclavamiento sigue siendo válido, ¿vale? Tengo que saber que siempre todo cambio que yo realice, tengo que ver cómo va a afectar a mi proceso. Luego, otra de las causas muy comunes es el desconocimiento de la energía desarrollada en el proceso. Es decir, no saber si ese proceso va a desarrollar mucho calor, poco calor, si va a ser muy severo, etcétera. Esto va muy ligado con lo siguiente, ¿vale? Que es la estabilidad térmica de reactivos y productos. Es decir, en general, tener un poco desconocimiento de la química de mi proceso en general y de los materiales con los que yo estoy trabajando. O sea, no saber en mis materiales en qué momento pueden empezar a descomponer o en qué momento pueden empezar a generar gases, ¿vale? Todo eso me servirá para marcar unas temperaturas límite que yo nunca deberé superar. Luego, otra causa muy común es la incorrecta identificación o caracterización de los escenarios de fallo, ¿vale? Es decir, no haber realizado un correcto análisis de riesgos, ¿vale? Como puede ser un hazard, un what if, para ver cuáles serían las posibles desviaciones que pueden ocurrir en mi proceso o incluso habiéndolas visto, no haberlas caracterizado correctamente, ¿vale? Que esto estaría muy ligado con lo siguiente, que serían las salvaguardas inexistentes o mal dimensionadas. Es decir, yo puedo haber identificado un escenario donde voy a tener una presión muy alta, pero decir, vale, ¿y qué pasa? Voy a tener una presión muy alta. Ok, ¿cuál es mi salvaguarda? Tengo un disco de ruptura y ya está. Y no saber si ese disco de ruptura realmente me va a ayudar a evacuar toda esa presión o no. ¿Vale? Que eso es un problema que tenemos muchas veces con algunos clientes que simplemente dicen, tenemos un disco de ruptura instalado y ya está. Y no, tú tienes que ser consciente de que ese disco de ruptura se tiene que activar y que aparte de activarse va a poder evacuar toda esa sobrepresión, porque si no, no va a servir para nada. ¿Vale? Entonces, así concluiríamos un poco este webinar, ¿vale? Viendo todas las que son un poco las causas principales que nos pueden llevar a este tipo de reacciones runaway, de descontrol. Espero que os haya parecido interesante y que hayáis aprendido un poco más sobre estas reacciones runaway y cuáles son las causas más comunes que pueden llevarnos. Ha sido un placer y para cualquier cosa no dudéis en contactarme. Ahora mi compañera Claudia abrirá un turno de preguntas para que me preguntéis las dudas que tengáis y yo intentaré responderlas. Claudia. Sí, muchas gracias Richard por compartir tus conocimientos con todos nosotros. Abrimos ahora el turno para preguntas. Para realizar preguntas, como he mencionado anteriormente, podéis escribirlas en el icono o sección de preguntas del panel de control o también pueden utilizar el icono de la mano para levantar la mano y abriremos su línea para que pueda hacer la pregunta directamente. Por el momento ya nos han llegado algunas preguntas y uno de los asistentes nos pregunta lo siguiente. ¿Cómo sé si se va a producir una reacción secundaria o de descomposición en mi proceso? A ver, una reacción secundaria o una reacción de descomposición puede darse cuando, por ejemplo, la temperatura se eleva por encima de lo que nosotros teníamos como temperatura de proceso, ¿vale? La que teníamos prevista, y ese aumento de temperatura nos lleva a una de estas temperaturas, digamos, de descomposición que nos generarían esa reacción indeseada. ¿Y cómo podemos saber cuál es esta temperatura límite o cuál es esta temperatura de descomposición? Pues tenemos en el laboratorio diferentes equipos, ¿vale? Que serían calorimetrías, que pueden ser calorimetrías o un poco más simples para tener simplemente datos a primera vista, o ya calorimetrías un poco más avanzadas que nos determinan estas temperaturas con grados de fiabilidad mucho más altas, ¿vale?
y de esta forma podemos tener, digamos, esa temperatura, eso que no deberíamos en ningún momento sobrepasar, porque sabemos que a partir de ahí se va a producir esta posible descomposición. Siguiente pregunta es, ¿cómo puedo validar mis sistemas de venteo, válvulas y discos de ruptura? Vale, esto lo hemos visto un poco en las diapositivas. Cuando estamos hablando de escenarios de runaway, la única forma de validar ese venteo que yo tengo instalado es realizar un ensayo específico que simule, digamos, de la forma más precisa posible el comportamiento que tendría la reacción en el reactor de planta. ¿Vale? O sea, intentar ese escenario de fallo, hacerlo de forma lo más fielmente posible a nivel de laboratorio para extraer todos esos datos. ¿Vale? ¿Qué datos vamos a necesitar? Pues lo que hemos visto, tanto presiones máximas como temperaturas máximas y también los incrementos, ¿vale? Saber si esos aumentos se producen de forma muy rápida o de forma muy lenta. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues en laboratorio con calorimetrías adiabáticas. Como hemos visto es que al final las reacciones estas runaway son complejas y al final necesitamos este tipo de datos para realizar estas validaciones porque, claro, cada runaway es un mundo. No podemos basarnos simplemente en datos un poco de bibliografía o datos estándar, ¿vale? Porque cada reacción va a ser diferente una de otra, ¿vale? Sí, siguiente pregunta es, si mi proceso es endotérmico, ¿debo disponer de un sistema de venteo? A ver, en este caso, como es endotérmico, sabemos que un aumento de temperatura por el propio proceso no va a suponer un problema porque la reacción no me genera ningún tipo de calor. Aquí lo que sí que vamos a tener que tener en cuenta es si ya por mi reacción normal se producen gases, pues eso voy a tener que tenerlo en cuenta. Es decir, voy a tener que instalar un venteo para liberar ese gas que se me está formando. Pero en ese caso estaríamos hablando de un venteo de proceso. No sería un venteo de emergencia, que es los que solemos asociar con todo lo que son reacciones runaway. ¿Vale? Sí, siguiente pregunta es, ¿se sabe o se ha realizado una hipótesis en DECRA de si el incidente de ICOXE pudo ser debido a una runaway? No, o sea, en este caso como no nos han contratado para hacer ningún tipo de investigación ni nada, o sea, no tenemos más información de la que es un poco en general pública. No, nosotros como compañía directamente no hemos intervenido en ese caso. ¿Cómo funciona el disco de ruptura? ¿Cómo evacúa la presión o los gases que se acumulan? El disco de ruptura es simplemente un elemento, ¿vale? Que se instala en una tubería que lo que hace es, en el momento en que la presión dentro del reactor supera lo que llamamos la presión de tarado de este disco de ruptura, es decir, digamos, por ejemplo, que la presión normal de mi proceso es 1 bar, ¿vale? Una presión normal. Y yo tengo tarado mi disco de ruptura a 3 bares. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en el momento en el que dentro del reactor se empieza a generar una presión mayor de la normal, a los 3 bares se va a romper este elemento, ¿vale? Porque literalmente se rompe este disco de ruptura y lo que crea es como un punto, digamos, un punto de fuga, un sitio por donde se puede evacuar toda esta sobrepresión que se está generando. Dependiendo de qué tengamos nosotros dentro de nuestro reactor, ¿vale? Si lo que yo voy a evacuar es, por ejemplo, hidrógeno o algo que no es, digamos, muy peligroso, puede ser un venteo ambiental, ¿vale? Que es simplemente un venteo atmosférico, que simplemente yo o sea, expulso este gas a una altura suficiente para que se disperse y si lo que tengo dentro del reactor es mucho más peligroso y tengo que gestionarlo bien, ¿vale? Este disco de ruptura iría conducido a lo que se llama un catch tank o un catch pot, que es otro reactor, digamos, donde yo evacuaría todo eso que se me está generando para luego poder tratar, digamos, ese residuo o eso que he evacuado de mi reactor principal.
Sí, ¿cómo se pueden saber qué productos de descomposición peligrosos pueden generarse en una runaway? Perdona, ¿puedes repetirme la pregunta? Sí, ¿cómo se pueden saber qué productos de descomposición peligrosos pueden generarse en una runaway? Vale, lo primero sería saber si esa runaway genera gases no condensables, ¿vale? Porque puede ser que la runaway simplemente la sobrepresión venga por la presión de vapor, es decir, por la vaporización de esa mezcla que tenemos dentro, ¿vale? Que en principio, si yo sé que eso que tenía dentro no era peligroso, los vapores no deberían ser peligrosos, pero sí que tengo que tener en cuenta que si no es solo la vaporización, sino que se están generando gases no condensables, es decir, cualquier otro gas que también me genere esa sobrepresión, esos sí que pueden ser peligrosos. Y ahí ya tendremos que realizar pues análisis de cromatografía de gases o etcétera. Pero eso sería parte, digamos, eso ya sería más de medio ambiente porque la parte que estamos hablando de generación de presiones y runaways en este caso, lo que nos va a preocupar más es de no solo si ese gas es peligroso o no, sino la sobrepresión que conlleva, ¿vale? Que es lo que me va a crear la explosión final de mi reactor, ¿vale? Perfecto, pues nos hemos quedado sin tiempo y vamos a cerrar aquí el turno de preguntas. Tenemos aún algunas preguntas que no hemos sido capaces de responder por falta de tiempo, pero os daremos respuesta vía correo electrónico en los próximos días. Para finalizar, agradecer a Richard su presencia hoy aquí y compartir sus conocimientos sobre este tema con todos nosotros. Y muchísimas gracias a todos los asistentes por unirse y participar en este seminario web. Esperamos que les haya gustado. Que tengan un buen día y hasta la próxima. Hasta luego.